Y continuamos en esta cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Me da mucho gusto poder platicar en esta ocasión. Ya lo decíamos, es un evento a nivel internacional. Y en esta ocasión me da mucho gusto tener aquí a Miguel Sanz, director general de Turismo de España. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido, gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias por tenerme. Gracias a ti. Desde una perspectiva externa a México, internacionalmente hablando, Europa, España, ¿qué significa este evento en medio de una pandemia? Un evento de manera híbrida, muy esperado por todas las naciones turísticamente hablando. Desde tu perspectiva, ¿qué significa? ¿Cuál es la relevancia? Bueno, pues antes en una de las sesiones han hecho una pequeña encuesta entre los casi 600 presentes que estábamos siguiendo el evento de una forma física y nos han preguntado que levantásemos la mano para cuántos de nosotros este era el primer viaje internacional desde el principio de la pandemia. Más de la mitad de la sala respondió que este era su primer viaje, incluido yo, internacional desde la pandemia. Con lo cual este evento es sumamente importante porque quiere marcar un poco que esto es el principio del fin de la pandemia o el principio de la recuperación sostenida de la actividad turística. Y aquí estamos tanto gobiernos, está el gobierno de España, está el gobierno de Portugal, el gobierno de Grecia, el gobierno de la República Mexicana, los gobiernos de muchos de los estados federados mexicanos, y es muy importante que además también están todo el sector privado, las grandes compañías aéreas, de hoteles, cualquier tipo de producto complementario, y es importante que nos veamos las caras por primera vez para decirnos: lo hemos pasado muy mal, pero hay un futuro con optimismo delante. España fue muy estricto. Digo, aquí en México estamos acostumbrados desde que inició la pandemia a una especie de orden restrictivo, de pronto el semáforo epidemiológico. Así funciona en México, pero en España sabemos que fueron muy estrictos al respecto de este tema. ¿Cómo van al sol de hoy? Porque la pandemia no ha terminado, Miguel. No, en España es cierto que hubo muchísimas restricciones y se fue muy estricto en el control de la pandemia. También hay que tener en cuenta que España, como la mayoría de países europeos y algunos asiáticos, tiene una pirámide de población en el que la gente mayor es muy numerosa. Afortunadamente, nuestros mayores viven muchos años. España es el segundo país del mundo con una mayor esperanza de vida. Eso quiere decir que teníamos mucha población vulnerable. Sabemos que esta pandemia ha afectado principalmente a las personas mayores, que tenían una ratio mayor de mortalidad y de enfermedad grave, con lo cual nos hemos tenido que tomar medidas muy duras para poder salvar a nuestros mayores. Claro, al sol de hoy, abril 2021, al momento que hacemos esta entrevista al auditorio que nos ve, España se está recuperando, el paso lento pero seguro, va a estar cerrado unos meses más. ¿Qué ha dicho? Bueno, España está recuperándose, la pandemia en España está en clara recesión, y esto es por dos motivos. Uno, por las medidas que se tomaron muy estrictas para controlar la pandemia, pero también es debido a, como en muchas partes del mundo, al desarrollo del plan de vacunación. En España ya tenemos a todos los mayores de 80 años completamente vacunados y a gran parte de los mayores de 60 años con al menos una dosis, y a muchas personas de las Fuerzas Armadas, sanitarios, maestros también vacunados. En total tenemos a más del 10% de la población con las dos dosis ya completamente vacunada y casi el 20% con al menos una dosis. Y en este mes que entra de mayo alcanzaremos quizá niveles de vacunación importantes como el 30% de la población, para llegar a un 70% de todos los españoles vacunados en el mes de agosto. Muy bien, ya por último, tú como director general de turismo de un país tan importante, ¿cuándo crees que se podría reactivar el turismo como en 2019? Esto es un capítulo bastante oscuro, bastante sui generis. ¿Cuándo crees que de pronto esto quede en el recuerdo? Bueno, nosotros hemos hecho distintas previsiones. España es uno de los países que, según los análisis internacionales de las grandes consultoras, va a ser de los más rápidos en recuperarse. Somos un gran país turístico
y nuestros mercados, Alemania, Francia, Reino Unido, van a ser los primeros en lanzar turistas a España porque estamos dentro del el ámbito europeo. Y esto nosotros creemos que en 2023 seguramente estemos ya en unos niveles de recuperación muy fuertes. Nosotros lo que sí tenemos muchísimas ganas es de volver a recibir a nuestros visitantes mexicanos. México para nosotros es un mercado importantísimo a nivel del número de personas que nos visitan, pero también del gasto que realizan y sobre todo de cómo visitan España. Lo hacen a lo largo de todo el año, se quedan muchos días y tienen un gran conocimiento del país, con lo cual son grandes consumidores de productos gastronómicos, vino, de productos tradicionales y culturales, museos, y para nosotros es una prioridad que el mercado mexicano y que los mexicanos puedan volver a venir a España. Este es sin duda un parteaguas para que en próximos meses ocurra precisamente ya esa pernota de ciudadanos mexicanos hacia otros países y viceversa. Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Miguel Sanz, director general de Turismo de España.